Claro, por eso que se estudian juntas. La ley de entropía es contraria a la ley de las octavas. La ley de las Exacto, octavas es la ley del sacrificio ascendente y la ley de entropía es la dejación descendente. Y resumiendo, en el fondo, exacto. entender que el camino para la liberación está regido por la ley de las octavas y que por lo tanto necesita periódicamente ciertos esfuerzos Ujú. adicionales para ir venciendo esta corriente del sonido, ¿ya? Y que lo que no sube baja. Entonces, si uno no está trabajando sobre sí mismo, la naturaleza, los yoes, lo están haciendo a uno involucionar, descender, degenerarse diariamente. Uno se está lamentablemente degenerando todos los días, si es que no está luchando contra su propia autodegeneración, ¿ya? Entonces, todo esto está regido por la ley de la entropía, que es una ley de igualación de niveles superiores en inferiores y que nos va a dejar a todos en nuestra mínima expresión. Bien amigos, todo lo que nace muere. Es una realidad que cuando nacemos empezamos a morir. Bienvenido a nuestra jornada de videoconferencias de autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. Nueva vez estamos de vuelta con ustedes para compartirles la videoconferencia número 33, la ley de las octavas y la ley de la entropía. Por tanto, con esta intención estoy de nuevo coincidiendo en nuestros estudios con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Tras el intro, ya regreso con la plática con nuestro invitado. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador, escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien amigos, la humanidad entera se encuentra inmersa en un caos que al parecer, en apariencia, nos conduce a un callejón sin salida, a la destrucción. La ley de la entropía es el fin del cosmos, destruirá el universo. ¿Tiene la ley de la entropía alguna relación con el caos o el desorden que ahora mismo experimenta la humanidad a nivel colectivo e individual? La entrevista después del intro. Bienvenidos amigos de La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Nueva vez estamos con ustedes para compartirles la videoconferencia número 33. La ley de las octavas y la ley de la entropía. Todo lo que nace muere. Es una realidad que cuando nacemos empezamos a morir. Fernando, una vez más, el honor y el privilegio de coincidir contigo aquí para compartirles a los amigos que nos siguen día a día, verán, a través de todas las redes sociales, esta videoconferencia, la número 33. La ley de las octavas y la ley de la entropía. Bienvenido una vez más a ONews 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Gracias, Orlando, gracias. Feliz nuevamente, como siempre, de compartir estos momentos contigo. Así es, el honor, el privilegio siempre es nuestro. Amigos, Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy la humanidad, Fernando, amigos que nos siguen a nivel de tanto de colectividad como también a nivel individual, pues se encuentra envuelta en un caos, en un proceso que en apariencia parece ser, pues avanza hacia la destrucción.
Y todo este cuadro es el resultado erróneo de una historia contada o mal contada de la ciencia antigua, un modelo basado en las ideas de separación, competencia y conflicto, el dinero. Hoy la nueva ciencia de finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, nos grita a puro dolor que el orden de la naturaleza se basamenta en las ideas de conexión, también en las ideas de cooperación y cuidado mutuo, y no en esas ideas de separación, competencia y conflicto propuestas por Darwin hace más de 150 años. Hoy Fernando y un servidor estamos de vuelta con la idea de presentarles la conferencia o la videoconferencia número 33, la ley de las octavas y la ley de la entropía. Entrando, Fernando, en muchas inquietudes que tenemos acerca de esta conferencia, estas leyes son opuestas. Claro, por eso que se estudian juntas. La ley de entropía es contraria a la ley de las octavas. La ley de las octavas es la ley del sacrificio ascendente y la ley de entropía es la dejación descendente. Entonces, la ley es muy simple, lo que no sube baja. Exacto. Entonces, todo lo que no está subiendo, aunque la persona no se dé cuenta, en el fondo está bajando. Entonces, lo que está pasando, como tú lo dijiste en la introducción, en el fondo, actualmente en esta humanidad, la humanidad completa, estamos en un proceso decadente, descendente, involutivo, degenerativo. ¿Ya? Así es, así es. Lamentablemente esto va, pero cada vez aumentando más, porque la violencia va a ir incrementándose, vamos a ir viendo cómo los países van a entrar todos en guerras civiles internas, luchando contra estos sistemas opresores en el fondo, pero eso es en el fondo la misma entropía, la entropía que ya ha llegado a barrer con la humanidad, porque cuando la humanidad no da frutos, simplemente el sol ya no le interesa este experimento de crear hombres solares y acaba con esta humanidad. Y eso es lo que estamos viendo, y la única forma en que nosotros podemos salir adelante es a través de la ley de la octava, entendiendo este ordenamiento superior ascendente que requiere, sí, de un esfuerzo muy particular. Fernando, y lo penoso de todo esto, la gente, como decimos, en mi campo dicen muy quitado de bulla. Es decir, todo está perfecto, todo está bien, y realmente, como tú dices, estamos en tiempos donde la humanidad está en esa baja, ¿verdad? En decadencia. Absolutamente. Crisis muy aguda. La ley de las octavas entonces rige el ascenso. Claro, la ley de la octava es la ley que en el fondo, entender la ley de la octava es muy importante para entender en el fondo las pausas inherentes que existen en las octavas. ¿Ya? Cuando hablamos de la octava estamos hablando del ordenamiento musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, para pasar al siguiente do de la siguiente octava. Por eso se habla de octava de 8, porque son las 7 más el que sigue el siguiente do, que es una octava. ¿Ya? Entonces, este ordenamiento es, en el fondo, tiene unas pautas, tiene algo muy importante que uno tiene que ir comprendiendo para irlo superando, ¿ya? Porque en el fondo la naturaleza se va a oponer a que uno se rebele. La naturaleza, en el fondo, no nos va a colaborar en esto. ¿Ya? ¿Y por qué no nos colabora si en la naturaleza? Porque la persona que logre salir de este sistema opresor, digamos, gigantesco, a la larga se transforma en un dominante de la naturaleza, ¿ya? Es un amo y señor de la naturaleza. Entonces, a la naturaleza, en el fondo, no le gusta que la dominen. Por eso es que ella se opone. Y tiene toda la psicología humana, los yoes, tiene esta fuerza entrópica, ¿verdad? Para oponerse, y lo va a hacer siempre. Es decir, que es como la fuerza antagonista, ¿verdad? Como en la película, el protagonista y el antagonista. Claro, exactamente. Entonces, Fernando, la ley de las octavas, la corriente del sonido o corriente de la vida, vendrían siendo lo mismo. Claro, cuando hablamos de la ley de la octava, estamos refiriéndonos a la corriente del sonido, o a la corriente de la vida, ¿ya?
Entonces hay un proceso en el fondo de cíclico, secuencial, que está regido por estas notas musicales y este avanzar rítmico. Por eso que se habla de la corriente del sonido, la corriente de la vida, o la ley de las octavas, es la misma ley en el fondo que rige todos los procesos ascendentes, evolutivos, de desarrollo, de crecimiento, de apogeo. ¿Ah? Eso es lo interesante, porque en el fondo la única forma de salir actualmente del enredo en que nos encontramos como sociedad es a través de una revolución, pero una revolución interna, Interior. no una revolución externa. Y esa revolución interna va a estar regida por la ley de las octavas. Entonces es necesario entender la ley de las octavas y es necesario entender la ley de la entropía para poder vencer la ley de la entropía y poder aprovechar esta ley de la octava y también vencerlo en los aspectos en la cual ella quiera detenernos. De modo que esta ley, como tú dices, Fernando, entonces se relaciona con las notas musicales. Por supuesto, se relaciona con las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, 7 y el do, que es la siguiente octava, el siguiente nivel. Entonces, Exacto. todo está regido por el ritmo, por la música, por la vibración. Todo, hasta lo más simple, hasta lo más cotidiano, hasta una empresa, un negocio, un noviazgo, un pololeo, un matrimonio, todo, todo. Todo está regido por la ley de la vida, ¿ya? Entonces todo parte bien, como decimos acá, toda escobita nueva barre bien. No sé si conoces ese dicho, ¿sí? La escobita nueva barre bien, o sea, quiere decir que todo comienza bien. Pues. El matrimonio comienza bien, el pololeo comienza bien, el negocio comienza bien, ahí está el esfuerzo, las ganas y todo, pero después comienza esta ley de la octava a colocar las pausas y si uno no las vence, entonces normalmente vuelve al punto de partida al do siguiente. Lo interesante y curioso a la vez, Fernando, yo no recuerdo, yo sé que investigando en aspectos musicales, descubrí que en vez de las notas estar, por ejemplo, en el instrumento, en la guitarra o en el piano, están dentro de nosotros. Es decir, es extraordinario esto, ¿no? Es decir, yo pensaba que buscábamos la nota en el instrumento, pero la nota la buscábamos, utilizábamos el instrumento, pero la nota estaban dentro de nosotros, están dentro de nosotros. Por supuesto, uno tiene que vibrar. Por ejemplo, cualquier persona que quiera tocar correctamente un instrumento, en el fondo esa nota no solo tiene que tocarla y sentirla en el instrumento, sino tiene que tocarla y sentirla en su interior. Sí, vibrar nosotros. Cuando el instrumento pasa a ser una parte de exteriorización del cuerpo físico, ahí ya tenemos un maestro que toque cualquier instrumento, porque en el fondo la persona ya está vibrando con cada una de las notas. Es extraordinario. Y si nosotros, como lo hemos visto anteriormente también, nuestros cuerpos internos también están regidos por las 7 notas musicales. Cuerpo físico, do, cuerpo vital, do, re. Exacto. Cuerpo astral, mi, cuerpo mental, fa, sol, la, si. Es extraordinario. Púdico y átmico. Cada uno de los cuerpos nuestros internos está regido por una nota. Entonces, uno parte con do en la creación de los cuerpos existenciales, quiere decir que primero hay que regenerar el cuerpo físico. Después pasa a re, hay que regenerar el cuerpo etérico. Después pasa a mi, hay que crear el cuerpo astral. Y ahí va avanzando. Pero todo está regido por esta corriente del sonido. Genial. Hay pausas, como tú decías, entre algunas notas de esta escala. Claro, es un ordenamiento de 3, ¿ya? Hay 3 pausas en el fondo. La primera pausa se produce en do, re, mi, entre mi y fa, ¿ya? Porque todo está al principio, estas 3 primeras notas como que corren fácil. Uno al decirlas también, do, re, mi, do, re, mi, eso fluye fácil. Pero do, re, mi, fa, en fa hay como un cambio, inclusive en la entonación, cuando uno lo dice, do, re, mi, fa, como que cambia. Esa pausa para cambiar hacia la siguiente, porque todo se va dando por tríada, todo se va dando por 3. Entonces, las primeras 3 notas y las segundas 3 notas, ¿ya? Do, re, mi, fa, sol, la.
Entre la y sí, sí vuelve a haber, exactamente. vuelve a haber un cambio, una pausa. Exactamente. ¿Ya? Entonces, esas pausas son inherentes. Y esa pausa, entiéndase como un desfallecimiento de la voluntad. ¿Ah? Exacto. Como una fuerza entrópica, ahí entra como la entropía, entonces tiende a llevarte al punto de partida original. Genial. Recuerda que decíamos que nosotros teníamos los cuerpos, en el fondo, do, cuerpo físico, re, Sí, cuerpo sí, etérico, sí, y sí. mi corresponde al cuerpo astral o envoltura seminal. Entonces, todo ser Exacto. humano, toda persona que nace, la divinidad, nace aquí con esas tres notas, con su cuerpo físico, con su cuerpo etérico y con su envoltura seminal, su cuerpo astral incipiente, fantasmal. Pero no hace nada. Como no hace nada sobre sí mismo, entonces vuelve nuevamente una nueva matriz. Y la nueva matriz que le da, cuerpo físico, cuerpo etérico y Exacto. envoltura seminal. Pasa toda esa existencia, no hizo nada dentro de sí, vuelve, la corriente del sonido lo vuelve al punto de partida original, y cuerpo físico, cuerpo etérico, y así, miles de existencias. Entonces Genial. es importante entender cuál es el nivel normal en que llegan todas las personas y cuál es el nivel al cual uno tiene que pasar. Y ese, en el Exacto. fondo, hay que pasar a la siguiente nota, a fa. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, el ir venciendo esas pausas es sumamente importante, hacer los esfuerzos necesarios porque la naturaleza lo va a llevar a uno al punto de partida original. Es lo mismo que usted, por ejemplo, coja y un elástico, ahí no sé si se conocen esos elásticos donde se tiran por los puentes, no me acuerdo cómo se Sí, llama, sí, sí. es un Eh, deporte bien peligroso, Bien complicado, sí. Que bien creo que se llama, a veces hasta una sí, escalera que en los puentes colgantes, sí, también. claro, se tiran ahí con un elástico. Bueno, imagínese usted ese elástico que usted se amarra a un árbol y se lo amarra a su cintura y comienza a caminar. Al principio, claro, va a caminar, pero ¿qué pasa cuando este elástico se empieza a estirar? Eh, Como que cada vez usted va a necesitar de un mayor esfuerzo para dar el sí, siguiente sí, paso, porque el sí. elástico va a querer llevarlo al punto de partida original. Esa es la ley de las octavas. Si nosotros no hacemos ese esfuerzo necesario por dar el siguiente paso, este elástico, la corriente del sonido nos va a llevar nuevamente a la matriz, a morir y a nacer nuevamente. ¿Ya? Entonces, ese es el esfuerzo continuo que se necesita para ir venciendo esas pausas inherentes a la corriente del sonido para salir triunfante en el fondo en la obra. Porque el objetivo es hacer la obra en una sola existencia. Exacto. Por consiguiente, estas pausas, Fernando, entonces se ven presentes en todas las actividades de la vida. En todo, todo. Como le decía, por ejemplo, un matrimonio, claro, empieza bien, pero al Sí, sí, tiempecito, como son sí, dos sí. psicologías, dos envolturas seminales, un montón de Ujú. yoes, que se une con otro montón de Sí, yoes, sí, sí. ¿ya? Empiezan los choques, que a mí no me gusta, Culturas que a mí también no me gusta que diferentes, usted se sí. levante tan tarde, que a mí no me gusta que apriete la pasta de dientes por el medio, que a mí no me Sí, gusta sí. que la taza del W se levantada, que a mí no me gusta que no lave la loza inmediatamente, y ahí empiezan las cosas La y diferencia la comienza ahí a entropía chocar. a chocar, Sí, ¿verdad? así, así es. Entonces, todo, un negocio, claro, el negocio comienza bien, pero resulta que no hay venta, los productos no salen, entonces si la persona no hace ese esfuerzo, a lo Sí, mejor de sí, sí. promover, de publicitar, O de de innovar. poner un letrero, renovar, poner un letrero Ujú. luminoso, vuelve a cero y el Sí, sí. negocio se perdió. Todo. Todo está Genial. regido por la corriente del sonido. Por eso es que es interesante saber sobre la corriente del sonido Ajá. para aprender a triunfar y sobre todo a triunfar en lo interno, que es lo más importante. Bien, amigos, estamos hoy en el día de hoy platicando con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Esta interesantísima videoconferencia número 33, la ley de las octavas y la ley de la entropía. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, entonces, al momento de nacer, ¿se dan un shock en la corriente de la vida? Claro, estos choques que uno va dando durante todo el proceso de crecimiento, nacimiento, crecimiento,
y inclusive liberación, están íntimamente relacionados con las pausas de la corriente del sonido, ¿ya? No Muy son bien. 3 pausas, pero son 4 shocks. Shock Exacto. son como golpes que uno da, ¿ya? Que lo que a uno necesita de repente dar esos shocks conscientes que uno tiene que dar. El primer shock que uno da en la vida es el nacimiento. Y ese shock se da en el momento en que el bebé sale del vientre materno, ¿verdad? E inhala el aire por primera vez, sale Exacto, porque exacto. vivía en un ambiente acuoso, Sí, sí, ¿ah? sí. Entonces sale del útero materno, ¿ya? Sale del líquido amniótico ahí y respira y recibe el aire y recibe el fuego, que es la luz, porque vivía en ambientes femeninos, que era agua y tierra, ¿ya? Entonces, el primer choque, ese es el primer choque, porque hay bebés que no lo soportan y mueren ahí. Sí, sí, sí. Entonces, el primer shock lo da uno al momento de nacer, al momento de salir del vientre materno, porque logra su independencia, porque dentro del vientre materno no teníamos independencia, o sea, éramos absolutamente dependientes de la madre. Sí, Nosotros sí. comíamos lo que la mamá comía. Si la mamá no comía, el bebé no come, ¿verdad? Pero ya cuando sale, Ya sí, ahí se entonces ahí ya tiene independiza. independencia, y ahí ya llora, necesita que la mamá le dé su mamadera, que le dé pecho, que vaya desarrollándose, etcétera, ¿verdad? Ese es el primer shock que uno recibe es al momento de nacer. Y lamentablemente, en muchas personas solamente dan ese shock consciente y no dan ninguno más. ¿Mm? Nace, da ese shock consciente de nacer, de llegar a un nuevo Ujú. ambiente, ¿verdad? Tiene cuerpo físico, cuerpo etérico y envoltura seminal. Y no hace nada sobre sí mismo y, como le decía, muere y vuelve al vientre nuevamente, da nuevamente el primer shock y ahí se quedan, La como rueda en de un loop, Sansara, ¿eh? como en un loop, ahí encerrados, Sí, sí, naciendo, sí. muriendo, naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, muchas veces. Pero la Genial. idea es salir, la idea es dar los siguientes shocks conscientes Claro. en las diferentes pausas, Y, ir y, creciendo. y lograr ese despertar también en ese desarrollo, es decir, avanzar en ese crecimiento de manera vertical. Ese es el segundo shock. El primer shock es nacer. Y el segundo shock que uno da en la vida es precisamente Sí, vencer la pausa que había y uno cuando da ese shock, cuando uno recibe el conocimiento revolucionario que le permite la transformación. Muchas personas reciben el conocimiento revolucionario que les permite transformarse como personas, pero no hacen sí, sí. nada. No No, hace no hacen nada. nada. Ah, qué bonito. Transmutar la energía sexual. Ah, qué simpático. Sí, sí, sí. Eliminar el yo. Ah, sí, bueno, yo no tengo mucho ego yo, pero podría ser. ¿Me Y entiende? se Lo quedó. toman de una forma liviana. No le dan la seriedad que corresponde al trabajo interno. Ahí nos Igual fracasa. exacto. Ahí nos convertimos en simples espectadores, como en el cine. Claro, simple espectador. ¿Ya? Pero el segundo shock está dado ahí entre do, re, mi, entre mi y fa, ¿ya? Que es la enseñanza, recibir la enseñanza revolucionaria que le enseña a morir, a nacer y a sacrificarse por la humanidad. Dar esos 3 pasos fundamentales en la práctica para dejar de nacer cuerpo físico, etérico y cuerpo astral y morir, sino crear el cuerpo astral, crear el cuerpo mental, crear el cuerpo causal, o sea, entrar en el camino iniciático y seguir avanzando por la corriente del sonido. Pero para lograrlo necesita esfuerzos, Sí, sí, porque necesita luchar contra el yo fornicario, necesita luchar contra el yo de la pereza, necesita luchar contra el yo del que dirán, y una serie de efectos psicológicos que van a luchar porque la naturaleza, acuérdese que lo va a uno a impedir. Y exactamente. uno de sus armas, la naturaleza, los yoes ahí, le va a ir metiendo los yoes, la pereza, el desgano, la dejadez, la flojera, ¿ah? La falta de ánimo, Sí, sí. la Genial. identificación la identificación con las cosas de la vida diaria, Con donde los objetos, todo. Ujú. uno prioriza muchas cosas externas, pero no prioriza el trabajo interior. Nada No, interior. no, no, no prioriza el trabajar el alma y crecer. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo shock, recibir la enseñanza y trabajar. Ahí viene como un segundo golpe en la cual uno ya comienza a avanzar en esta corriente del sonido
y ya va subiendo por fa, sol, la, ¿ya? Y va creando el cuerpo astral, el mental, el causal, ¿ya? Y después da un siguiente shock donde ya tiene que eliminar definitivamente los yoes causa, que eso lo da en la segunda montaña de la cristificación, ¿ya? Ese es un tercer shock más fuerte todavía, que eso lo hacen algunos revolucionarios que se cristifican y hacen nacer a su Cristo íntimo, y su Cristo íntimo logra eliminar, desintegrar los yoes causa, y ahí la persona sí se libera, logra la liberación, ¿ya? Acuérdense que hablábamos de paz, libertad y Sí, sí, felicidad. y felicidad, exacto. Felicidad, ¿se acuerdan? Ya. Sí, Bueno, sí. esa libertad está dada por la liberación de los yoes causa, y eso es un tercer shock. Y después viene un cuarto shock cuando ya la persona logra la libertad absoluta y se fusiona con su ser y regresa al absoluto en maestría. Entonces son 4 shocks conscientes que se dan: nacimiento, recibir la enseñanza y trabajar, morir definitivamente los yoes, y el nacimiento segundo ya cuando se integra con su ser, tercera montaña. Esos son. Fantástico, genial. Si te está gustando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal ahora mismo para recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuestros videos de impacto para tu transformación. También te invito a compartir con otros este programa, así contribuyes a que otros puedan liberarse y ser más felices. Entonces, Fernando, precisando en ese mismo punto, el recibir el conocimiento nos permite entonces trascender la primera pausa de la ley de las octavas, de la vida entre mi fa, como tú decías. Este es como un segundo shock. Claro, ese es el segundo shock, recibir el conocimiento, ¿ya? Entonces, por eso es importante entenderlo, porque muchas personas reciben el conocimiento, como le decía, pero no hacen nada. Se quedan con él solamente. No lo valorizan, No lo porque valorizan. simplemente lo creen. Ah, sí, sí, yo creo que sí, en realidad, sí, nosotros tenemos, yo sí. Sí, 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 ¿Ya? sí, Pero Fernando, recuerda Fernando que, tiene razón, sí, Fernando tiene razón cuando, mira qué interesante, pero se quedó ahí. ¿cómo? No, es decir, la gente, sí, así mismo es. Escuche el mensaje, Fernando tiene razón, mira, fantástico ese, pero se quedó ahí. Ah, claro, exactamente. Un espectador. Aquí no sirve creer. Da lo mismo si Fernando tiene razón o la persona que está exponiendo tiene razón o no tiene razón. Lo importante es la experiencia propia, íntima, De la particular. experiencia. Claro. Claro. La importancia es vivenciar, comprender, experimentar, ¿ya? Podemos hablar de los yoes, pero hay diferentes cuando la persona hace un estudio juicioso de sus yoes, cuando se autoobserva y lo elimina. Podemos hablar de la transmutación sexual, pero diferente cuando la persona elimina el yo fornicario y ya comienza a transmutar su energía creadora y comienza a crear sus cuerpos, a despertar sus serpientes, sus kundalini y a hacer su trabajo verdadero. Sí. ¿Ya? Entonces, ese segundo shock está dado por recibir la enseñanza revolucionaria, la transformación y practicarla. Si no hay práctica, no hay avance. Fantástico. Entonces, Fernando, el trabajo en la segunda montaña nos permite vencer la segunda pausa en la IC. Esto Claro, también es como el tercer shock. ese es el tercer shock. Ese es el tercer shock que le decía antes, que en el fondo con la segunda montaña, recuérdense que la segunda montaña, cuando hablamos de la segunda montaña, estamos hablando de la montaña de la muerte. Porque la primera montaña es la montaña del nacimiento, la segunda montaña es la montaña de la muerte, y la tercera montaña es la montaña de la felicidad, de la libertad absoluta. Entonces, cuando la persona se cristifica y su Cristo íntimo logra desintegrar los yoes causa, que es la raíz misma de los defectos, es el inicio primario, el fundamento inicial de cada uno de nuestros defectos, que son 7: lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo, pereza y gula. La desintegración de las cabezas de legión de estos yoes, ese ya es el tercer shock, donde la persona ya con la propia muerte de estos yoes logra su emancipación, su libertad. Bien, amigos, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, también Instagram y nuestro canal OmNews 24 horas.
y el jardín de tu mente. Hoy la videoconferencia número 33. Fernando, ya avanzamos, estamos avanzando, ¿verdad? Sí, De las establecidas, la jornada. Entonces vamos en la 33. La ley de las octavas y la ley de la entropía. Entonces, Fernando, la tercera pausa se vence eliminando los yoes a causa de al final de la segunda montaña, que vendría siendo el cuarto shock que nos hablaba. exactamente. Ese es el cuarto. Es el cuarto shock ya final, cuando la persona ya eliminó absolutamente estos yoes y ya se fusiona con su ser. Muy bien. Y ahí fusionándose con el ser ya cumple el objetivo fundamental de la existencia. Imagínense la importancia de comprender Genial, genial. el objetivo de la existencia. ¿Cuál es el objetivo de la existencia? Bueno, el objetivo de la existencia es la liberación, Claro, el es la despertar, autorrealización la íntima del ser. autorrealización íntima del ser. Exacto. Claro, y eso se da con la liberación de las leyes mecánicas que nos rigen, que son las leyes mecánicas que nos rigen son nuestros propios yoes. Cada uno de nuestros yoes es una ley que nosotros hemos creado y que nos mantiene atados a determinadas situaciones de la vida que son innecesarias. Uno está atado a muchas cosas que hace, pero que en realidad es una perdedera de tiempo. Es una perdera de tiempo, sí. Claro. Es una cadena, es una cadena. Es una cadena, un esclavizado, sí. Exactamente, ¿ya? Pero por eso, podemos decir esto y decirlo 1000 veces, pero diferente es cuando la persona se dé cuenta, a través de un proceso reflexivo, comprenda, descubre y destruya esa cadena. Y ahí comienza a liberarse, ahí comienza a avanzar. Ese es el verdadero trabajo. Y eso es un esfuerzo. Si no hay un esfuerzo, la persona no logra dar estos pasos por la corriente del sonido. Bueno, el maestro Samael, en el libro de la piedra filosofal, ¿verdad? Él dice, si has llegado hasta aquí, hasta este conocimiento, simplemente eres un adepto. Es decir, eso mismo. Es como si fuera un espectador. Es decir, llegamos ahí, llegar a examinar ese conocimiento o a enfatizar, pero no hemos llegado a esa práctica, a esa experiencia que debemos hacerla nosotros mismos, pasar por esa experiencia. ¿Preparado para transformar tu vida? El siglo XX está considerado como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Guerras y genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso tuvieron lugar en este periodo. Es el siglo que acabó con la paz en el mundo. Las presentes y próximas generaciones tendrán que estudiar el siglo XX como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa de nosotros mismos, que nos hable de paz, de libertad y de felicidad. Y esta nueva historia debe comenzar por preparar a nuestros hijos para el futuro y no para lo que alguien piensa que debe ser su futuro, explica el futurólogo Mark Stevenson. La conexión está por suceder, estamos a punto de despertarnos. Descubre el libro que te abre los ojos a nuevas posibilidades. La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Es decir, Fernando, que solo se pasa de un do al otro do el superior si se ha logrado el nacimiento segundo y la muerte de los yoes causa. Claro. La única forma de llegar al final de la ley de las octavas, ¿ya? Para lograr pasar al do siguiente es a través de la
la muerte, los yo es causa y del nacimiento segundo, ya, de la fusión con el ser. Por eso que hay muchas personas que lo intentan, pero pocos lo logran. Y los maestros dicen, Sí. de 1000 que me busca, uno me encuentra, de 1000 que me encuentra, uno me sigue, de 1000 que me sigue, uno es mío. Porque hay que luchar contra la naturaleza, hay que luchar contra los yoes, hay que luchar contra las personas que nos van a decir, pero no, ¿cómo? Imagínate, tú estás haciendo eso, tienes que trabajar, tienes que cambiar el auto, mira, tienes un auto viejo, cómprate un auto más moderno. Sí, sí. Tienes que mudarte de esa casa, No. buscarte. Remodela tu casa, claro, mira, aprovecha de hacer estos estudios, estudia esto, crece, obtiene este diploma, etcétera. Y resulta que todo eso son trampas. Son trampas de la naturaleza, juguetes que pone la naturaleza para desviarnos. ¿Ya? Muy pocas personas en realidad logran ver con claridad el camino de la liberación y muchas menos logran realmente liberarse de verdad. Pero ahí están las pausas, por eso es que se explica para que uno entienda con claridad cómo es el camino y hasta dónde hay que llegar. Exacto. Genial, Fernando. ¿Tú te imaginas un niño que desde los 3 añitos que ya comienza a hablar, los 4, los 5, los 6, la edad, los 7, y que vayamos instruyéndole en todo este conocimiento potente sobre sí mismo? Cuando llega a la universidad con este conocimiento, es extraordinario. No, es más, se va a dar cuenta que no necesita ir a la universidad para que... Exactamente. No va a ir a la universidad, ¿para qué va a ir a perder el tiempo No, allá? es extraordinario. Ahí es que entramos nosotros, que enfatizamos en la videoconferencia anterior también, la del cambio radical, creo que era, ¿verdad? La que se da esta, es decir, la basura del conocimiento de la educación tradicional. Estas son herramientas que jamás las vamos a ver en ninguna universidad del mundo. Y es sobre este conocimiento que deben cimentarse, como yo enfatizo constantemente, y tú también, los sistemas, los modelos educativos. Es difícil. Hemos abordado la ley entonces, Fernando, de las octavas. Genial, fantástico. Pasemos a examinar la ley de la entropía. ¿Qué es la ley de la entropía, entonces? La ley de la entropía es una ley de igualación de niveles superiores y niveles inferiores. O sea, la ley de la entropía es una fuerza entrópica descendente que tiende a dejar todo igualado en su mínima expresión. Y eso es muy simple de comprender cuando usted coge un cajón de duraznos de exportación hermosos, sí. 30 duraznos ahí en el cajoncito hermosos, y pone un durazno podrido al medio. Y los va a ver al mes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de un mes de dejar eso ahí? Son demás, 30 contra 1. Sí. 30 contra 1. Sí. ¿Quién gana? Bueno, los 30 van a atrapar a esa sola unidad. Al final van a terminar todos podridos. Todos van a estar podridos, contaminados. Gana el 1 a los 30, los cubre a todos. Sí. Porque la ley de entropía es una ley de igualación de niveles superiores en niveles inferiores. Ahí no hay clase social. La ley de entropía es una ley aplastante. Bueno, ejemplo lo tenemos ahora, el COVID. Por ejemplo. Por ejemplo, entonces toda la gente se ha ido igualando. Por ejemplo, la entropía es la moda. La moda es entrópica. Tiende a igualar a todas las personas con el mismo uniforme, la misma ropa, los mismos modales, las mismas costumbres. La misma educación para todo el mundo igual. Entonces, cada vez que usted vea un proceso igualatorio, ¿ya? Cada vez que usted vea un proceso igualatorio, eso es entropía. Eso es entropía, ¿ya? Entonces, la entropía, si uno no trabaja con la ley de las octavas, la entropía está trabajando sobre uno, siempre, en todo. El desorden es entropía. El caos todo. Porque en el fondo, claro, la entropía lo que busca es volver al caos inicial.
Sí, sí, sí. Y es necesario descubrir la ley de entropía dentro de nosotros porque es necesario que nosotros descubramos el caos que tenemos dentro. Si uno no descubre el caos que tiene en su psicología, no va a trabajar con la ley de las octavas, jamás. Por eso que le decía que la ley de entropía y la ley de las octavas son leyes antagónicas, porque Sí, una es la sí, que sí. regula el ascenso y la Sí. otra es la que regula el descenso. Ujú. Y esta humanidad está descendiendo, por lo Está tanto, la descendiendo. entropía está haciéndose dueña de toda la humanidad Sí, actualmente, sí, y cada vez se va a hacer dueña con mayor fuerza. sí, sí. ¿Mm? Porque necesitamos revolucionarnos, claro que necesitamos revolucionarnos, pero no contra los gobiernos. Es la evolución interior de Es una nuestra revolución naturaleza. interior. No es ir a matar personas, ya, pues no, que A, estos a son quemar puercos, mira lo goma que y están todo eso. haciendo, acabemos con ellos. No, si ellos, todas estas personas que están en estas atrocidades hoy en día en la humanidad son fichas oscuras, negras Sí, de la sí, logia sí, blanca. sí, sí. Son demonios que están trabajando para el Teomermalogos. El Teomermalogos son las divinidades que se encargan de acabar las humanidades, como acá, se acabó el imperio egipcio, se Sí, acabó el imperio sí. maya, se acabó el imperio romano, Ujú. todos los imperios tienen La, su fin. la Atlántida, La esas Atlántida, la Lemuria, civilizaciones, sí, sí, todo eso desapareció. Y fue portentoso. Bueno, esta sí, humanidad sí, también le llegó su hora, ¿no? Entonces sí, nosotros no vamos a salvar la humanidad. No vinimos aquí a salvar, sino cuando hablamos de salvar la humanidad, estamos hablando de salvar nuestra humanidad interior, porque nosotros tenemos una humanidad interior. Y exacto. esa es la que tiene que cada uno luchar. Y eso se trabaja con la ley de las octavas. ¿Mm? Recibir el conocimiento y hacerse consciente y trabajar seriamente sobre sí mismo. Ujú. Genial. Si no, no se avanza. Si no, no se Si avanza. yo solamente lo dejo en una creencia, ah, qué lindo, sí me gusta, simpatizante, como se le dice, no sirve de nada. No sirve de nada. Es más, Fanáticos. es más, mejor no lo hubiera recibido. Sí, sí, así mismo es. Bueno, Mejor no lo hubiera recibido. sí, sí, el mismo Samael en el matrimonio perfecto, él cuenta una historia de un señor que se encontró un fardo lleno de dinero, muchos millones de dólares, y Ajá. entonces él de Sanganón fue a donde trabajaba y le entregó al amo, pudiéramos decir, ¿verdad? El fardo de dinero. Y entonces, ¿qué hizo el amo? Le compró una soguita para que se fuera a amarrar, a colgarse en un árbol. Mira, imbécil, esa es tu oportunidad. Pero ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad era la metáfora, que tenía el conocimiento de la transmutación, de la alquimia sexual, y mejor hubiera sido no conocerlo, como tú dices, ¿verdad? El conocimiento. Cuando se tiene el conocimiento y no se pone en práctica, es peor que si ese conocimiento no hubiera llegado a uno. Uno estaría un poco como inocente. Exactamente. Eso hay que Fantástico. reflexionarlo. Hay que reflexionarlo y comprenderlo en el fondo. Claro, claro, claro que ¿Ya? sí. El que añade sabiduría, añade responsabilidad. Es una más responsabilidad, Es exactamente. una, pero consigo mismo. Entonces, con uno mismo. Así Consigo es. mismo y con la humanidad, pero desde el punto de vista de la conciencia, no desde el Sí, punto de sí. vista de la pala, de sangre, aguardiente No, no, y andar exactamente. rayando paredes. La humanidad No, interior está reflejada igual exactamente. en el exterior. De modo, Fernando, que precisando ese punto ahí, la entropía nos iguala, nos degenera. Sí, eso es importante, el concepto clave de entender. La entropía es una fuerza de igualación. Por eso que le decía que la moda es entropía. ¿Ya? Sí, sí. Nosotros no tenemos que copiar a nadie. Porque cada vez que usted imita a alguien o copia a alguien, inclusive cada vez que uno aprende algo de alguien, lo está como copiando, imitando a esa persona. ¿Ah? Así es, Uno así es. tiene que buscar la sabiduría de su propio ser. Y la Exacto. sabiduría del ser la saca de la oscuridad. Entonces, cuando la persona comienza a trabajar internamente, ahí es como cuando se revela en realidad contra las fuerzas entrópicas. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea igualación, todo lo que sea nivelación
de personas, en lo mismo, en el Sí, fondo es sí. entropía. ¿Ya? Porque y con eso inhibe la capacidad de expresión espontánea y natural de su propio ser. Sí. Su propio ser tiene su lenguaje, su propio ser tiene su forma de expresión, La su manifestación propio ser natural. tiene su camino, un camino a seguir que sabemos que está dado por la eliminación de los yoes, Sí, pero en su manera, en su forma, porque hay personas que tienen que trabajar determinados defectos y hay otras personas que tienen que trabajar otros defectos. exacto. Sí, sí, ¿Ya? diferente, exactamente. Diferente, el inicio del camino es diferente, la forma de profundidad es diferente. Es una Porque lucha son... contra nuestros defectos, pero cada cual tiene que ir descubriendo esa pauta, y esa pauta la Sí, pone la Madre sí, Divina. sí, Es sí. un ordenamiento de la desintegración de los yoes, y eso lo va poniendo la Madre. La Madre es la que estuvo en la creación de estos yoes, y la Madre es la que va a estar en la destrucción de los yoes, y ahí sacando la sabiduría que le corresponde. Mire qué interesante. Entonces, Fernando, esta entropía nos conduce a la involución. En definitiva, sí. La entropía comienza en todos los procesos degenerativos, pero termina en la involución. En el fondo nos va a llevar al caos inicial y Sí, sí. psicológicamente a la involución. Por eso le decía que en el fondo que esta humanidad actualmente, lamentablemente, como estamos atrapados dentro de la fuerza entrópica degenerativa, en el fondo la humanidad está involucionando. Está comenzando a involucionar de una forma severa, drástica y brutal. Es decir, que en ese sentido, nuestro planeta en la actualidad, con todo lo que está pasando, es entrópico. Involutivo. Exactamente. Aquí vamos a empezar a entender cuando hablamos que la involución es el aumento de leyes. ¿Mm? Recuerde que el cuerpo físico está regido por 48 leyes, 48 leyes, sí. 48 leyes, pero la psicología nuestra está regida por 96 y más leyes. Entonces, todo este aumento de leyes, cada ley es una prohibición. Quédese en casa. Sí, sí. Quédese en casa. Prohibición. No, prohibido salir de su casa. Es una prohibición. Es una ley. Es una ley. Manténgase a 2 metros de distancia del vecino. Manténgase a 2 metros. Póngase el tapaboca. Es Exacto. una ley. Son leyes. Antes no necesitábamos eso, pero ahora póngaselo, una obligación. Si no, Sí, no sí, entra. sí. Vacúnese. Si no, no puede entrar. Si Si no, no no, puede no puede entrar. expresarse. Si no, puede hacer tal cosa. ¿Ah? Hay Entonces, todas las leyes en el fondo que estamos viendo que sí, están sí. saliendo, que son prohibiciones, que son encierros, que coartan, que limitan, es la involución. Sí, Es un proceso entropía, involutivo. involutivo. Y esto va a ir aumentando, increciendo, pero cada vez más, a niveles insoportables, hasta que las civilizaciones todas se van a empezar a rebelar y va a empezar una violencia, pero nunca antes vista. Y entonces, Fernando, y la humanidad y eso mismo es. Es decir, pasa esto, pasa aquello, pero bueno, ve qué está pasando, que hay un problema. No, no hay que problema, es la oscuridad que tenemos nosotros, es la ignorancia. No hacemos caso, es como lo decimos nosotros, estas conferencias, estos mensajes que deberían ocupar la primera plana de los periódicos, la de los documentales, como dice también el autor de bestseller, Greg Braden, no sale nada en ninguna parte, porque no le interesa, es una sociedad enferma, oscura, ignorante. Y ese es el entropismo, ¿verdad? La Esa es involución. la entropía. Esa es la entropía y esa es la involución. Involución y entropía es lo mismo. Es lo mismo. Claro, en el fondo, como la entropía termina en la involución. El último eslabón entrópico son todos los procesos involutivos, degenerativos ya en las diferentes esferas sumergidas de los planetas Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Ahí se va involucionando y ahí donde los yoes van muriendo, porque en el fondo la naturaleza a la larga esto nos va a dar una mano final y nos va a eliminar los yoes que nosotros no eliminamos.
Sí, a través de la involución. a través Entonces, de la involución. la involución es terrible, es muy dolorosa y muy cruel, pero es necesaria. Pero es Una necesario. medicina, Sí, es sí. como una medicina. Hay medicinas que son amargas, fuertes, Que hay como que la ajenjo, tomársela por para ejemplo. uno sanar. Claro, tómese el ajenjo o el aceite de bacalao, por ejemplo, que daban antiguamente. O sea, mala la cosa, llega a tiritar, pero es una medicina, es súper buena, pero es amarga. Así es Pero, la involución. claro. Es una medicina dolorosa, amarga, pero necesaria, porque si no, el mal llegaría a los cielos, y el mal no puede llegar a los cielos. Tiene un límite. Y realmente, Fernando, como enfatizamos también siempre, cuando la naturaleza hace un llamado a nivel individual o a nivel de colectividad, no atiendes, entonces si no atiendes, la misma naturaleza te lo va a cobrar, pero de una forma muy violenta de lo que estamos hablando ahora. Claro, lamentablemente así es la ley. El que no entiende por las buenas, tendrá que entender por las Sí, malas. sí. Entonces, Fernando, ¿cómo podemos vencer esta ley de entropía? La única forma de vencer la ley de entropía es a través del sacrificio. La Sacrificio por la palabra, humanidad. la palabra sacrificio es una palabra mal entendida por la mayoría de la gente. Sí, sí, sí. ¿Ya? Cuando hablamos de sacrificio, mucha gente piensa en flagelación, mutilación, o sea, autocastigo. No. Caminar 4 kilómetros a pie o 20 kilómetros. Ni en rodillas y O que de para pelarse la rodillas. piel y quedar Sí, sangrando. sí. Eso. No, y eso Eso no es no es sacrificio. tortura. El sacrificio no es una tortura. El sacrificio, la palabra sacrificio viene sacro oficio, que significa trabajo sagrado. Sí. Bueno, la tercera, la tres factores de la revolución de la conciencia, el tercero, ¿ya? Claro, el sacrificio por la humanidad, aprender a El amor por la sacrificarse humanidad. por la humanidad, ¿ya? Entonces, la única forma de vencer la ley de entropía es a través de la ley del sacrificio, porque la ley del sacrificio es una ley superior. Y cuando una ley superior Exacto. trasciende a una ley inferior, la ley superior lava a la ley inferior. Entonces, si nosotros queremos lavar esta entropía, tenemos que aprender a sacrificarnos. ¿Y que hay que sacrificar? Hay que sacrificar a los yoes, porque esos son los que tienen que pasar al panteón realmente. Cada vez que uno, digamos, no hace lo que un ego quiere, no es que no tengo dinero, voy a robar. Pero si yo sacrifico al yo ladrón, indudablemente que con eso venzo la entropía que me iba metiendo ese yo ladrón. Exactamente. Lo mismo con el yo de la lujuria. El yo de la lujuria, claro, me ofrece ahí, me están ofreciendo un adulterio, esta señorita quiere conmigo, El yo en bandeja me fornicario, todo ofrece, eso. y yo lucho contra eso. Sí, sí, Ya sí. observo, descubro, comprendo, reflexiono, me doy cuenta lo que voy a ganar y lo que voy a perder, y le pido a la Madre Divina que elimine ese yo. Ahí yo sacrifico al yo de la lujuria, y ese yo indudablemente que me va a permitir trascender la entropía que me iba a acarrear después todo el proceder del adulterio. Pero si no hay sacrificio, si no se sacrifican los yoes, si no se sacrifica la legión interior, si no se sacrifican los malos pensamientos, los malos deseos, ¿ya? Las malas intenciones, no hay lucha contra la entropía. Entonces, la ley del sacrificio como una ley superior permite trascender las leyes inferiores, en este caso entrópicas. Fantástico. Amigos, Fernando es un profundo pensador del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy, esta videoconferencia súper potente, la 33, la ley de las octavas y la ley de la entropía. Fernando, entonces, sin sacrificio, como decía, es imposible vencer la entropía. Dejarme por sentado. Es imposible, es imposible. Y es bueno recalcarlo. Es bueno recalcar que quede claro en el fondo que la gran herramienta que uno tiene para vencer las fuerzas entrópicas es el sacrificio, ¿ya? Entonces, ese sacrificio o ese sacro oficio, ese trabajo sagrado que en el fondo es hacer la voluntad del ser, ¿ya? Los yoes tienen sus propias voluntades. Los yoes quieren cosas cotidianas,
Acuérdate que el yo siempre va detrás de la plata, el placer y el Sí, sí, prestigio. sí, sí. Son las 3 P que le gustan a él. Plata, placer y prestigio. ¿Ya? Entonces, si uno Exactamente. comienza a reflexionar en el fondo, muchas personas hoy en día se han vendido, lamentablemente, y se han definido por Ujú, la maldad, ujú. porque por dinero. Sí, sí, sí. Les han Bueno, pagado directamente, le la han pagado sociedad, directamente. la sociedad los modelos, son los modelos de separación, de competencia y conflicto de la antigua ciencia. Está en toda parte. La película La Mentira, que se enseña en las aulas desde hace más de 200 años. Imagínate. Claro. Entonces, si uno quiere en realidad vencer la entropía, necesita pasar por ese proceso de Sí, sacrificio. A lo genial. mejor muchas de las personas que han sido hoy en día compradas, si lo hubieran visto ese dinero y hubiera dicho, no, yo no puedo vender, no me puedo vender. ¿No? Sí, sí, Y mi familia va a pasar hambre, bueno, ahí veré, ¿qué como? En exactamente. realidad solamente el flojo pasa hambre, porque la Solamente. divinidad, el ser sabe, nuestro Padre interior sabe que uno necesita pan, techo y abrigo. Entonces, Sí, si realmente estamos ahí fieles al ser, fiel a la claro. verdad, fiel a la voluntad, Claro al que sí. trabajo, al amor, al no engañar a las personas, no mentirle a las personas. La mentira hoy en día Ujú. estamos plagados de mentiras, la mentira es altamente entrópica. Sí, sí, sí. Lo único que nos va a llevar a nosotros la mentira es a la involución. La mentira es un pecado contra el Padre, porque el Padre es la verdad, y si tú mientes, niegas al Padre, por lo Exacto. tanto, estás yendo contra la voluntad del ser. ¿Mm? Entonces, el sacrificar esos yoes, ¿ah? Es lo que nos permite a nosotros salir de la entropía. Entonces, Fernando, hay que sacrificar en ocasiones hasta el mismo sufrimiento y el sentimentalismo. Claro, hay muchas personas que a lo mejor son capaces de sacrificar sus yoes, sus defectos psicológicos, Ujú. algunos, pero les cuesta sacrificar los sufrimientos. ¿Mm? Hay sufrimientos que nosotros tenemos clavados como rencores de cosas Sí, del sí, ayer, de sí, sí, antaño, ¿verdad? sí. Porque me hicieron, me pagaron mal, me hicieron sufrir, no sé, me Resabios. retaron, me insultaron, Exacto. no sé, mil cosas. ¿Mm? Ujú. Y ese sufrimiento uno lo acarrea, acuérdate que la canción psicológica, la charla Sí, interior, sí, ¿verdad? sí, sí. Esa La conferencia, melodía. la melodía interior, Sí, la melodía interior. está estructurada en un sufrimiento, ¿no? No, es que la vida ha sido tan cruel conmigo, la vida me ha pagado tan mal, yo he sido tan bueno y mira, ¿Por qué a esa canción mí? psicológica. ¿Por qué a mí? Claro. De verdad, Entonces hay que sacrificar eso yo de hay que sufrimiento. sacrificar. Hay que sacrificarlo. Hay personas que viven por sus sufrimientos Se y nunca victimizan son también capaces por de todo eso. sacrificarlo. Se victimizan. Sí, la victimización y todo eso. Entonces, cuando hablamos de sacrificio, es importante entender que no solamente estamos hablando de sacrificar los yoes, sino también las partes emotivas que corresponden a estos yoes, Sí, y sí. parte de eso es el sufrimiento, el dolor, la angustia, el rencor, la victimización, todos esos yoes que huelen a rancio, que están íntimamente relacionados con procesos de ayer, que ya pasaron. Hay personas que sufren de cosas que pasaron hace 20, 30 años y todavía están 50 sufriendo. años. Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Es- Un divorcio. Bueno, yo tengo una mini conferencia que se llama Feliz o Infeliz. Cómo abordar los grandes problemas de la vida, que es en el mismo contexto, ¿verdad? ¿Cuáles son los grandes problemas de la vida? Bueno, decidir en tu vida si vas a estudiar, si no vas a estudiar, si vas a la universidad, si te casas o no te casas, te divorcias o no te divorcias. El problema no es nada de eso. El problema es que si te divorcias, tú haces una miseria de ese divorcio. Claro. Y esa es la víctima. Entonces la gente sustenta su vida, Fernando, en sus sufrimientos. Sí, lamentablemente así es. Muchas personas Mm. tienen estructurada su vida en sus sufrimientos. Entonces ahí están en pura entropía, en miles de ayeres Por y ejemplo. cosas rancias. Hay gente que huele a rancio, Sí, sí, sí. claro, que ya están como petrificados en determinados ayeres. Y recuerde usted que la involución termina en la petrificación. Sí, El último eslabón ya en el noveno círculo dantesco, cuando viene la fosilización. La persona se fosiliza.
sí. Imagínese usted la cantidad de leyes, 25.576 leyes, que ya ni siquiera, no respires, no respires, no muevas, no hagan nada, ahí, petrificado. Y eso es la petrificación, la fosilización. ¿Ah? Un aumento de leyes espantoso. Y allá vamos, ojo, allá vamos, pero tenemos la oportunidad de trascenderlo, de trabajar y de luchar, y la dignidad, la última puerta que cierra el arrepentimiento, pero la gente hoy en día no se arrepiente. Es más, hacen de su defecto un orgullo. Sí, sí, sí. Entonces, ya no hay nada que hacer. Una inquietud más, Fernando. Entonces, ¿cómo sacrificar nuestros sufrimientos? Observándolos, estudiándolos, reflexionando, autoobservándose en ellos. Los defectos psicológicos se eliminan a través del proceso de la autoobservación, donde se descubre la comprensión, donde lo empezamos a estudiar, a reflexionar en él, ¿ya? El enjuiciamiento, donde lo separamos de nosotros, ¿ya? Porque el enjuiciamiento tiene como objetivo: esto no es de mi naturaleza íntima, yo lo rechazo de mí. Y luego la eliminación a través de la Madre Divina. Entonces, comprensión, enjuiciamiento y eliminación. Al igual que los espías en la época de guerra. Un espía en la época de guerra primero se lo observa, se le descubre pasando los papeles, la información, después se le apresa. ¡Pum! O sea, esa observación es la autoobservación. Luego hay que apresarlo. Se le coge, se le toma preso y se le enjuicia. Mire, señor, usted es un espía, nos robó estos antecedentes y los pasó al enemigo, ¿ah? Y luego al fusilamiento. Sentencia, fusilamiento, muerte. Entonces, el mismo proceso que se hace en un espía de guerra, tú no tienes que hacerlo con sus yoes psicológicos, con su sentimentalismo, con los dolores, con el sufrimiento, con la angustia, ¿ya? Descubrirlo, reflexionarlo para comprenderlo, enjuiciarlo, separarlo de uno y pedirle a la Madre Divina en el banquillo que se encargue de su desintegración. Y ahí comienza a morir. Y esto no es algo que, qué bonito, ¿no? Es algo que hay que hacerlo. Es algo que tiene que pasar por el proceso, por obra, exactamente, por obra. Si no obra en esto, si uno no se sienta y nunca llama a su Madre Divina, nunca va a eliminar nada. Fantástica, Fernando. Amigos que nos siguen esta videoconferencia número 33. Hace más de 250 años nos contaron una historia mal contada. La antigua ciencia. Una historia fundamentada en los modelos de separación, competencia y conflicto. El dinero. Son las ideas propuestas por Darwin hace más de 150 años también, adoptada por la misma ciencia, de manera errónea. Y esta historia también, Fernando, se viene enseñando en las aulas, desde los chiquitines hasta llegar a la universidad, y ese mismo entropismo que padece hoy la humanidad. Amigos, solo con la determinación, velad y orad, como dice nuestro maestro Samael, ¿verdad? En los 3 cerebros podemos enfrentar este oscurantismo que vivimos en la actualidad en la humanidad. Fernando, extraordinaria esta videoconferencia, fantástico. Para nosotros siempre es un honor, un privilegio, tus potentes y útiles conocimientos para la audiencia que nos sigue. Sería interesante, en el cierre, como siempre, verá, una síntesis para cerrar, como dicen por ahí, una frase ya muy usada, con broche de oro. Bueno, no sé si será para broche de oro, pero sí, bueno, sintetizando y resumiendo en el fondo, entender que el camino para la liberación está regido por la ley de las octavas y que por lo tanto necesita periódicamente ciertos esfuerzos adicionales para ir venciendo esta corriente del sonido, ¿ya?
y que lo que no sube baja. Entonces, si uno no está trabajando sobre sí mismo, la naturaleza, los yoes, lo están haciendo a uno involucionar, descender, degenerarse diariamente. Uno se está, lamentablemente, degenerando todos los días, si es que no está luchando contra su propia autodegeneración, ¿ya? Entonces, todo esto está regido por la ley de la entropía, la ley que es una ley de igualación de niveles superiores en inferiores, y que nos va a dejar a todos en nuestra mínima expresión. Sí. Zombies. Zombies, entidades, entes pisando la faz de la Tierra. Entonces es necesario entender esto para luchar, ¿ya? Y sacar esa conciencia, recuperar esos yoes. Cada sufrimiento es un porcentaje de la conciencia que se quedó pegada ahí en algo. Entonces, cuando hablamos de sacrificar un sufrimiento, significa recuperar la conciencia dormida que quedó en un determinado ayer, en algo que huele a rancio, ya antiguo, pero que uno mismo lo mantiene vivo. Cuando uno se da cuenta que todo eso uno mismo lo mantiene vivo y que puede descubrirlo, reflexionar, enjuiciarlo, extirparlo, aniquilarlo de su psicología, se produce una liberación extraordinaria y un sabor que solamente lo va a sentir la persona que lo hace. Así que esa es la invitación. Genial, genial, fantástico, amigos. Fernando, un placer, un honor, como siempre, coincidir aquí en los estudios de ONews 24 horas. Vamos a decirles a los amigos también que nos siguen, ¿verdad? Que no se vayan, que seguimos con más en ONews 24 horas. Un abrazo del alma, Fernando. Gracias amigo, igual para usted. Y bien amigos, nos están pidiendo un corte. A mi regreso, mi opinión y reflexión personal acerca de la videoconferencia con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Autoconocimiento Suprasexo. Mi opinión con relación a la videoconferencia. Bien amigos, califico como excelente los datos que Fernando nos contó acerca de la ley de las octavas y la ley de la entropía. Y considero que si en verdad anhelamos un verdadero despertar y una transformación en nuestras vidas para un mundo diferente y mejor, tenemos que hacer un esfuerzo tanto a nivel individual como a nivel de colectividad. Mi reflexión personal con relación a la videoconferencia. Todo lo que nace muere. Por tal razón, en la filosofía budista hay un dicho que dice: cuando nacemos empezamos a morir. Bien amigos, hoy la humanidad a nivel de colectividad y también a nivel individual
se encuentra envuelta en un caos, en un proceso que en apariencia parece ser avanza hacia la destrucción. Y todo este cuadro es el resultado de una historia errónea que la antigua ciencia nos contó. Un modelo fundamentado en las ideas de separación, competencia y conflicto. Hoy la nueva ciencia de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI grita a puro dolor que el modelo básico de la naturaleza está fundamentado en las ideas de conexión, cooperación y cuidado mutuo, y no en ese modelo de separación, competencia y conflicto propuesto por Darwin hace más de 150 años. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. También si deseas que discutamos sobre algún tema de tu preferencia acerca del autoconocimiento, déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto veré lo que puedo hacer. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de alto impacto. Hasta la próxima.